En el mundo hay dos tipos de personas. Las personas que le tienen miedo a la gente muerta. Y las personas que le tienen miedo a la gente viva. Se te aparecen en todas partes. Sí. Güey, Veo gente veo viva. gente viva. Veo gente Eso es viva. lo que a ti te Constantemente. ¿Por qué la veo? ¿Por qué te estoy viendo? Vete. En todas las juntas como estoy viendo esta viva. ¿Por qué? ¡Ay! Qué Quien horror. fuera Bruce Willis. Quien fuera Bruce Sí, Willis. porque de menos sabes que ya no están. No están. ¿Sabes? Ya no están, pero Perfecto. está muerto. Ah, pues sí, pues no están. No pasa Sí, nada. pero no estás aquí realmente. Puede que solo esté loco. Puedo ser psicótico, estaría Pero perfecto. ¿quién sabe? Pero bueno, lo que sí sabemos es que esto es Santero contra Escéptica. Callejero, rumbero y santero. Santero contra escéptico. Su sodio de la semana aquí, con historias que nos mandan ustedes y con nuestra propia enfrentamiento, un quien vive de historias de terror. Así es. Primero que nada, amiguito, ¿cómo estás? Yo muy bien. No, todo bien, todo Muy bien. contento, Ya muy contento. listo para Sí, este no me he duelo? cambiado en 3 días. Sí, no, Llevo con es la lo que misma hacemos. playera. Los podcasters no nos cambiamos. Ahorramos agua. Sí, claro. Es pues la que- primera vez que no me cambio. Yo llegué aquí de, tendré un podcast y llevaré un cambio de ropa. Hoy no, hoy Nah. no. Hoy tengo calor, tengo alergias y tengo la misma playera Sí, que no, tenía hace 3 además días. sí, Ya está. no hay que bañarse tanto porque para que Taylor Swift pueda seguir yendo al Oxxo Es en verdad, avión. es correcto. No, es para lo Piensen único que yo nadie reciclo. quiere pensar en Taylor Swift. que nadie quiere pensar en Por favor, ella. ¿pueden detenerse un momento? Pueden parar Sí, claro. y pensar en alguien Tú más. separa tu basura y agárrala con tu mano para que esta se... ¿Tú qué has compuesto? A ver, ¿tú cuántos corazones has Yo no te compuesto? podría decir 3 canciones de Taylor Swift. No, para nada, O yo sea, no te tampoco, podría yo tampoco, decir tres sí, canciones. pero no digamos ya nada porque las Swifties son medio... No, amamos a Taylor Swift, solo que son indescriptibles sus canciones. Entonces, no, o sea, no puedo, o sea, no, es más, no te podría mencionar 3 porque las amo todas. Exacto, Entonces exacto, todas exacto. pelean en mi cerebro Exacto. por ver cuál digo. Pero bueno, ya, después del miedo a las Swifties. Las amamos. Sí. Los creadores de contenido, fíjate que sí tenemos ese miedo, de ciertos fandoms que sabemos que son poderosísimos. Como las chicas que escuchan K-pop, todas estas fans de BTS. Ajá. Es un fandom, amigo. O sea, podrían invadir Holanda. Pero ¿sabes qué? Yo siento que las BTS y todas las fans del K-pop y del J-pop y todo eso Son muy buenas. Son las Sí, mejores. pero son- aparte son la evolución avanzada y natural de los otakus. O sea, a los otakus les gustaban los personajes de anime dibujados, a ellas les gustan los personajes de anime de la vida Vivos. real. O sea, es solo el siguiente paso. Es como, ahora quiero que esté vivo y que cante. Ah, ok. Ahí está. Ese güey es ella. Ese güey es ella, Sí, solo que más sí, guapo sí. y canta bien chido. Y en grupo, aparte. Y sí en grupo son los caballeros de Sí. Zodiaco, solo que ellos sí cogen. Esa es la diferencia, eso es todo. No los frenzonea nadie. Una locura. Una Pero bueno, amiguitos, bienvenidos a este episodio. Vamos a hablar acerca de las historias. Bueno, primero que nada, vamos a contar una historia que nos manda el público bonito, el público conocedor que ve este podcast a través del correo Nuestro público santerocontraescéptico@gmail.com. que sabe de referencias, Así es. que nos pide fuentes. Sí es. Entonces, pues primero vamos a leer algunas historias. ¿Quieres empezar o quieres que empiece yo? Venga, empiezo yo. Échale. A La ver. primera historia de la noche. Esta es anónima, así que no puedo decir ni quién nos la manda y entenderemos por qué. Pero es una buena historia. Hola, Solín y Luis. Amo su proyecto, su podcast es sumamente interesante. Muchas gracias. No es, son lo máximo, ya bésense. No, es adecuado. Es suficiente. Es- Cultivador. Está bien. Es como un tren que llega a tiempo, es lo mínimo, ¿no? Venga. Me atraparon desde el primer reel que me apareció y desde la primera vez que terminé de escuchar los episodios y los odios, solo quería contar mi historia de posesión paranormal. Un poco de contexto primero. Desde mi infancia me encantaba encontrar la lógica en las cosas. Tú y yo. Mi papá siempre incentivaba mi curiosidad, pero mi mamá es extremadamente católica e insiste en tener... Yo no sé por qué se casan.
O sea, ¿por qué siempre se casan? ¿Por qué todas las historias son mi papá era un científico, biólogo especial de evolución y mi mamá fundó una secta? O sea, siempre son eso. Sí, no es sí. como de mi papá y mi mamá, los dos se dedican a la academia. No, No, siempre, no, no. ¿cómo se casan? Yo creo que te atrae. Pero es algo, que es ¿no? así como estamos nosotros Ha de juntos, ser. amigos. También en algún punto. O sea, puede ser eso de Luis y... ¿Sabes? Podríamos hacer este Cuando corte nos de película casemos y vieja. adoptemos un niño, Exacto, cuando nos exacto. casemos y adoptemos un niño, entonces iba a decir como, hola querido podcast de otra madre, mi papá gay es científico, lógico, escéptico y mi otro papá es callejero, rumbero y santero. Así va a Sí, ser. sí. Pero te digo, me lo imagino como estas escenas, como termina legalmente rubia, que es como con la foto de uno de ellos. Con y la como, foto así. Al terminar Santero contra el Escéptico, Luis fundó una escuela y continuó con sus estudios. Sí, y es ya así. yo así. Solín se dedicó a la piedra. Y yo iba a pensar, Exacto. Solín siguió la tradición familiar. La tradición familiar de Exactamente. perder dinero a la Hoy- piedra. Sí, hoy se roba boilers. Y aparece en la foto. Sí, exacto. Bueno, un poco, ajá. Mi papá siempre me incentivaba mi curiosidad, pero mi mamá es extremadamente católica e insiste en tener una familia de apostolado laico que sea un ejemplo de un pequeño pueblito. Yo, ¿Laico? apostolado, o sea, no, el apostolado laico es, o sea, que son parte de la iglesia. Ok, ok. Pero son laicos en el sentido de que no son curas. Sí, y no sí, son sí, tal. no son clérigos. Exacto. Mi papá, cuando se dio de baja de la iglesia, hay dos maneras de darte de baja de la iglesia. La manera fea, que es la excomunión, y la manera correcta, que es te permiten unirte al apostolado laico. Es decir, haces la obra de la iglesia sin ser Sí, cura claro, o ser claro, monje. claro. Estás... votas por AMLO sin estar afiliado a Morena. Un poco, exactamente, ahí está, me gusta. Ok. Que sea un ejemplo de un pequeño pueblito. Y yo siempre he sido la oveja negra para ella porque siempre cuestionaba todo lo que decían sin importar a quién lo dijera. Tú muy bien, güey, tú muy bien, tú lo estás haciendo también, lo hiciste también y de niña, aparte. ¡Qué huevos! ¿no? O sea, Sí, qué la huevos verdad de es que poder decir, sí. yo voy a seguir haciendo preguntas. No, porque Jesús y porque la paloma, me vale. No, ¿cuál paloma? ¿Cuál Jesús? Preséntamela. Preséntame a la paloma. Mi mudanza para ir a la universidad fue la oportunidad que esperaba. Por eso amo la universidad. Es que por eso amo la universidad. Yo sé que es súper elitista la universidad y debería ser para todos y es terrible, pero los que lo logran alcanzar, es que eso de salirte de tu entorno y conocer gente de todo tipo de vidas y todo tipo de cosas. Bueno, no mames. Sí, claro. Ok. Mi mudanza para ir a la universidad fue la oportunidad que esperaba para alejarme de esas cosas y una vez consiguiendo un trabajo, decidí no regresar a vivir a casa de mis papás. Y hace un tiempo comencé a vivir con mi pareja. ¡Ah! En pecado. No le gustaría a su mamá. Sí, exacto. Su mamá de apostolado Sí. laico está como... Por eso es anónima. Sí, claro, claro. ¿no? O sea, entonces tu mamá no sabe. Ahora solo lo sabemos tú, yo y como miles y miles de personas. Está No, bien. pero realmente lo saben tú y ella porque los demás no saben de dónde viene No esta sé, historia. no sé. Pero miren, si este video llega a 100,000 views en la primera semana, diré el Damos el nombre de esta Y le llamaremos a su y mamá. llamaremos en a vivo. su mamá. ¿Y usted qué opina? De su hija la oveja negra cogiéndose a otra oveja. Ok. Bueno, decidí no regresar a casa de mis papás. Y hace un tiempo comencé a vivir con mi pareja. En un principio, creía que tras esta decisión tendría que renunciar a la convivencia con mi familia. Sin embargo, mi papá me reafirmó su apoyo. O sea, sí saben. Me reafirmó su apoyo y me resaltó que siempre sería mi casa. Esos son los papás que hacen falta. A partir de ahí, procurábamos visitar un par de veces al mes a mi familia. Ay, ¿tanto? Ok. Pero mi mamá siempre aprovecha cada oportunidad para insistir en la, cito, conversión de nuestras almas. Señora, Salvación, habría puesto salvación. cocine cochinita pibil y cállese porque la están yendo a visitar. ¿Sabe cómo hace que la gente deje de ir a visitar? Señora, este es su consejo. Y si usted es una señora que no es la de este correo, pero se está poniendo el saco de ahí, yo sí soy... ¿Quieres ¿Sabes asegurarte cómo? que tus hijos no te llamen y no te visiten y les valgas madre? Sigue tratando de decirles cada vez que te visitan a la casa mientras estás comiendo los chongos zamoranos diciendo tu alma está mal. Sí, tu alma está mal. Eso Sí, es una muy buena manera sí. de perder un hijo. Sí, sí. Ok. O fume piedra y róbeme dinero. También. En el mundo hay dos tipos de personas. Así también su hijo lo puede matar a la verga.
Ok. Para insistir en la conversión de nuestras almas, a pesar de su promesa de no intervenir, salvo cuando interviene. Una visita fue increíblemente insistente con el tema. Habló del infierno, la salvación de las almas y de los demonios. Yo decidí darle por su lado para evitar problemas. Esa noche dormimos en mi vieja habitación en pecado. Y discutí. ¿Y la reestrenaste? ¿Hiciste el Sí, ejercicio? el clásico silencio. El silencio, no, es que es rebautizar una habitación. Sí. Es como, yo te prometí. Cama de Luis Virgen. Cama Donde de Luis solo me Virgen. chaqueteé. Donde solo fuimos tú y yo, cama. Yo te prometí cuando me fui de esta casa que volvería con un hombre. Y te mostraría en qué me he convertido. Saludos, ma. En fin. Voltea el colchón. Saludos, ma, voltea el colchón. No, ya ese colchón ya ni existe. Ese colchón ya existe. Esto fue hace mucho tiempo que salí a casa de mis papás. Creo que bueno. Mamá, necesito que agarres Lysol. No, aprovecho para decirte. No, todo bien. Ay, mi mamá le encanta cuando cuento chistes vulgares. No es verdad. Me llama y me dice, me parece que te estás pasando de vulgar. Y yo, mamá, a la gente le gusta. ¿Qué te puedes decir? Esa noche dormimos en mi vieja habitación y somos mi programa menos vulgar. Eso es lo que me dicen, pero es que tu programa es un grosero. ¿No has visto a los otros? Sí, no. O sea, es lo menos vulgar que hay en el internet. Esto es básicamente Sí, claro. un simposio. Estamos dando clase. Estamos dando clase. Exactamente. Ok. Dormimos en mi vieja habitación y discutimos un poco sobre el trato familiar antes de dormir. Casi me terminan por esto. Ok, pues sí, es que es muy complicado, claro. Llevas a tu novio y la mamá, en vez de decir, ay, oye, ¿a qué te dedicas? Es como de, ¿y qué círculo del infierno crees que te va a tocar a ti? El octavo. El octavo. Esa noche tuve lo que pensé fue una pesadilla. Soñé que había un ente demoníaco. Era tu madre. No. Un ente demoníaco que llegaba hasta la cama en la que estábamos, susurraba cosas en latín y amenazaba con dañarnos. Me percaté que mis movimientos eran limitados, pero como pude, me levanté para enfrentarlo. Tú muy bien. Mi novio despertó y preguntó qué pasaba, así que me le acerqué y pedí que guardara silencio. Espérame tantito, mi amor, estoy discutiendo con el demonio. Estos hombres, así son los hombres, cabrón. Ven que estás en algo. Es como, necesito ser parte de esto. No necesitas ni madre. Vuélvete a dormir, que esto entre Lucifer y yo lo vamos a resolver. Tú vuélvete a dormir. Pinches hombres. Esto de la moda lo resolvemos entre el diablo y yo. Ay, a ver. Entonces, ok. Perdón. Cuando pedí que guardara silencio, pero fue en mano y gritó fuertemente. Yo que estaba de espaldas a la criatura y sentí cómo su peso caía sobre mí y desperté de la pesadilla. Okay. Cuando desperté, quise abrazarla. Espera, dijo novio, pero quiso abrazarla. Ok, vamos a abrazarle. Yo aprecio esos pequeños errores porque me dicen que esta persona lo escribió y no ChatGPT. Yo aprecio. Hemos dado la vuelta y ahora aprecio esos pequeños errores. Pequeños errores. Sí, claro. No, pero es que es eso, como que demuestra que está hecho a mano. Como cuando ves una pintura que está hecho a mano y no impresa, que dices, la pincelada está pesada, hay una mancha, sí. hay un. Sí, Entonces claro. le pedí que guardara silencio. A ver, ya entendí. Le pedí que guardara silencio a mi novio, pero fue en mano y gritó fuertemente. Perdón, mis alergias. Gritó fuertemente. Y yo, que estaba de espaldas a la criatura, sentí como su peso, el peso de la criatura, caía sobre mí y desperté de la pesadilla. Cuando desperté, quise abrazarla, supongo que a la criatura o al novio, Ajá. y me di cuenta que también despertó, noté que temblaba, le pregunté qué pasaba al novio, a lo que no hubo respuesta. Supuse que también había tenido un mal sueño, o que estabas gritando y peleando con un demonio. Y quise empatizar contando el mío. ¿Por qué estás tan asustado, mi amor? ¿Te asustó tu sueño? Te voy a contar el mío. ¿Quieres Total, que que estaba yo con el diablo. ¿Quieres que te cuente una historia para que vuelvas a dormir? Resulta que aquí entre nosotros estaba dormido está el mismísimo Satanás. Ok. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo a Lucifer.
Pues, La verdad, es ¿qué el ángel caído. Pues es el ángel caído, ¿no? Y la raíz de todo el mal. Y pero si te caes te ves tortura pendejo. millones de... Si te caes eres pendejo, la neta. O sea, sí, o pero sea, a ver, ¿quién es- le tiene miedo a alguien que se cayó? Pues es el Thanos, güey. Es el Thanos de Se la le mitad cayó. de las almas. O sea, es el malo de la historia. Le Pero tienen se miedo cayó. porque es el malo. Ya cuando creces ves la historia y dices, la verdad es que Maléfica tenía un punto. Sí, claro. ¿Por qué no la invitaron? ¿Qué les costaba? Está todo el pinche reino ahí. Todo el reino. Maléfica es la única a la que no invitan. Yo también me sentiría. Yo también mataría a la hija. La verdad. O sea, ya cuando uno es grande uno lo entiende. Uno entiende. Ya A los villanos, ¿no? Como a los vas entendiendo villanos. a los Uno lo villanos, entiende a los dices, villanos. sí. Está bien, sí, ok. Entonces, ajá. Cuando terminé de hablar, de contarle el sueño, me dijo, no fue un sueño, te levantaste y me tapaste la boca, estabas como poseída. En ese momento sentí un frío terrible y me dio un pánico enfermizo. Por los gritos, mis papás llegaron al cuarto, ya toda la familia, la mamá seguro ya con el agua bendita. Cuando les contamos lo que pasó, mi papá trató de tranquilizarnos y mi mamá vio la oportunidad para orar por nosotros. Ahí está, dos tipos de personas. El papá diciendo, tranquilos, no pasa nada. Parálisis de sueño. Vamos a calmar, o solo Han vamos a visto calmarnos. demasiado Antes de eso. pensar en algo, Sí, vamos a calmarnos claro. todos. Y la mamá es como, in nomine Patria, Filii, Spiritus Sancti". Pero bueno, Padre nuestro. ¿Qué está? Sí, tienes que llegar con una oración, Con la cabrón. guitarra. No, Sacó la guitarra. Siento que tienes que llegar con la que tú dices, como, in nomine Patria. Sí, claro, tienes Porque que si llegar solo así. te sabes la de, Señor. Sí, no es ya, épico. sí, siento que el, No es el diablo va a épico. decir. Sí, no es épico. Yo si alguna vez te prometo que si alguna vez te posee el diablo, yo sí voy a sacar el latín. Latín, Sí, claro. sí, que sí. fluido. A fluido, exacto. Y sí, exacto. Entonces, bueno. No funciona, te nota. Mi mamá vio la oportunidad para orar por nosotros. No pude volver a dormir. Temblé y lloré de miedo hasta que amaneció. Más tarde pude recuperar la razón. Aquí va la explicación lógica. Padezco sonambulismo. Pudiste haber dicho esto al principio del correo, pero está bien. Querías conservar el twist. Padezco sonambulismo. Fue la primera vez que me ocurre desde que vivo en pareja. Antes de esto no habíamos hablado seriamente del asunto. También algo que creo que deberías hablar con tu pareja antes de desacrar Se la avisa. cama en la que creciste. Es decir, te aviso que Que soy he tenido sonámbula. episodios de De sonambulismo. sonambulismo, ajá. Sí, porque aparte pueden desaparecer por mucho tiempo. Eso yo lo sé de los Correcto, sonámbulos. O sea, correcto. puedes tener sonambulismo de niño, así a los 8 años, y un día a los 42 te vuelve un episodio de sonambulismo. Mi hermana era sonámbula de cuando éramos pequeños. Era la cosa más creepy del mundo. O sea, porque me despertaba y mi hermana estaba al lado. Así. Sí. Con los ojos abiertos, ¿eh? Sí, Con los sí, ojos claro. abiertos. Y yo, no mames, ¿qué estás haciendo aquí? Y se pone a hablar de otra cosa. Sí, claro. Así como, y entonces le dije a la maestra. Fíjate yo- que eso es algo que yo debo de confesar. Siempre que tengo problemas de sueño, siempre que estoy pasando una mala noche, siempre que digo, estoy dando de vueltas de estúpido, tengo mucho calor o cualquier cosa así que me pueda hacer dar una mala noche, siempre pienso que por ahí hay alguien con un familiar sonámbulo. Eso siempre me hace sentir mucho Exacto. mejor. Mira, Decir, por lo menos. sí, por lo menos no estoy jugando impro a las 2 de la mañana con mi hermana. Porque, Sí, y- sí, porque cree que está trabajando, ¿sabes? Que está ahí así, cosas así. Ya trabajaste mucho. Solín así, lo que quiero decir es que aprendan a reciclar. Exacto. Hay gente, aparte, siempre sueños de huevas. Hay gente que está ahí preparándose algo de comer. La gente que se sale loco. Esa es la que yo se digo, sale no de la mames. casa, es peligrosísimo. Sí, peligrosísimo. ¿Sabes cuáles son los peores? El que yo digo, sí, si estoy teniendo una mala noche, siempre pienso, al menos no soy la mamá que descubrió al hijo cagando en la sala y que ahora tiene que esperar a que termine porque no lo puede despertar. Sí los puedes despertar. Eso es un mito. ¿Es un mito? Sí. Ah. El problema es que en el sobresalto del despertar se pueden hacer daño. Ah, ok. O sea, no, se pueden caer, o sea, pero si lo haces con Con calma. cuidado. Mis papás lo hacían con mi ¿De hermana. verdad, De de que verdad? no, llegaban con ella, vente, vamos para acá, vamos para acá. Y mi hermana como que seguía en la pendeja, ¿no? O sea, como que seguía medio dormida y despierta y la regresaban a la cama. Es que- Y no pasaba nada. O sea, no. Es que yo tenía una novia que tenía... El problema es si lo despiertas de ¡ah! Sí, ahí sí Yo corre. tenía una peligro. pareja que tenía tu tío sonámbulo que sí orinaba, era Y lo lo más que se tenían paraba que a hacer. dejar Sí, terminar. ella, así, entonces lo veías así de repente así parado en la sala con el chile de Mínimo huevo. le pones una cubeta, cabrón. Mínimo le pones una cubeta. Sí, no, y pues Yo ya lo habría hecho tenía limpiar. que estar esperando ahí la abuela así a que terminara así de mía. Todos mirando al chile del Sí, abuelo. sí, sí. Ya Ahí- terminó, ¿no? Todavía no. Es que toma mucha agua antes de irse a acostar. Su jala. Sí, sí. Bueno, Sí, pues pero esto, justo. entonces, ok, ajá. Esa noche
Con la insistencia de mi mamá sobre la condena de mi alma y la discusión antes de dormir, estaba seriamente en estrés. ¿Cómo no hace? Sí. Señora, deje, en serio, pare. Cuando tuve el episodio sonámbulo, me levanté bruscamente de la cama, así que era normal despertar a mi pareja. Cuando me vio actuar extraño, con interés genuino, preguntó que qué pasaba. Yo intenté silenciarle, obviamente gritó, eso provocó que yo despertara y cayera sobre la cama, porque la desperté, y cayera sobre la cama. En cuanto me lo contó, cuando me contó lo que pasó, entré en una crisis de pánico por influencia de todo lo que mi mamá dijo, pero también todo lo que acababa de pasar en ese momento. Claro. Así que no fui víctima de posesión. En fin. Siempre espero con emoción los nuevos episodios. O sea, no tengo nada más que reportar. Increíble. Pero sí, no habíamos hablado en el capítulo de posesión. Hablamos de la parálisis de sueño y hablamos sobre la pesadilla y todo eso. Pero no habíamos pensado que si lo ves desde un punto de vista mágico, una persona que se levanta en medio de la noche empieza a hablar de incongruencias. ¿Qué pasa si estás hablando en tu sueño con alguien, está hablando con alguien que no está? Ve a los muertos. Ve a tal, empiezas a juntar todo eso y se vuelve terrorífico. Claro. No, hay gente que incluso sí hace cosas, o sea, como de que se prepara comida o que se sirve agua. Que gente que come, que asalta el refri. Sí, que asalta el refri por la noche, sí. Pero es lo mismo que te digo como... Amaneces con el pollo rostizado. Sí, debe ser bien raro. Debe ser bien raro porque también creo que ahorita que lo dices, pues uno de los pecados es la gula. Entonces imagínate que alguien, pues obviamente dices, está poseído por un demonio de la gula porque está yendo a comer por la noche. Entonces así, no lo posee el demonio de la lujuria. Exactamente. Con el sofá, ¿no? ¡Órale! ¡Órale! ¿No? Y claro, como no lo puedes despertar, hay que esperar a que el abuelo termine. Deje de cachetear el sillón. Afortunadamente está cubierto de plástico. Trae condón. Es lo bueno. ¿Qué está pasando? No, hay que esperar a que el abuelo termine. Afortunadamente va a tardar poco. Y ya, pues Kleenex, Lysol, ¿no? Y ya, esa es la historia que nos manda. Dice, gracias por leer mi historia. De nada. No, qué chido. Mira, yo te tengo otra historia. Vamos, porque seguimos como muy demoníacos el día de hoy. Yo escogí una historia llamada... Perdón, tengo alergia si me estoy sonando. Lo siento. Me disculpo. El demonio sonámbulo. No habíamos escogido historias juntos, quiero que lo sepan. No nos habíamos dicho. Nunca nos decimos qué historia vamos a leer justo para reaccionar a la historia. Ok. Hola Luis y Solín, un gusto, mi nombre es Raciel y aunque soy escéptico, esta historia me heló los huesos. Esta historia no me pasó a mí, le pasó a unos primos que llamaremos Alex, Axel y Víctor. Todo se remonta hace unos años de noche mientras mis primos estaban tomando en la calle con un amigo. Según ellos no tomaron demasiado, a lo mucho 1 o 2 cervezas, ya que no tenían mucho dinero. Cuando se alzó la noche, Víctor se levantó de la banqueta para irse a dormir. Por otro lado, Axel se quedó un rato más para terminar de beber y despedirse de su amigo. Cuando Axel por fin se fue a dormir, cuenta que al encender la luz de su cuarto, vio a su hermano tapado hasta la cara, profundamente dormido. Pero cuando se acostó en su cama, escuchó ruidos muy extraños que provenían de la cama del hermano. Él pensó que estaría roncando, pero no. En ese instante, Víctor comenzó a reírse. Axel pensó que iba a hacer algo así que lo calló, pero no sucedió. De la nada, su risa empezó a hacerse cada vez más fuerte hasta el punto que se escuchaba en todo el cuarto. Cuando Axel se molestó mucho, se levantó, prendió la luz y destapó a Víctor gritando, güey, ya cálmate. Me tienes harto. Híjole, destapar a un hermano cuando se está riendo abajo de las sábanas es un juego peligroso. Sí, puedes encontrarte cosas el diablo o un pene en la mano. 3 años de terapia. Sí, claro. Yo sí me anunciaría. Sí, decía como, oye. Un almohadazo primero, yo qué sé. Cálmate, ya me tienes harto. Pero lo que vio no era normal. Víctor seguía dormido, pálido. Lo tocó de la piel y estaba helada. Pero hacía demasiado calor a su alrededor. Cuando Axel vio eso, se espantó. Y en eso la cabeza de Víctor se volteó y comenzó a insultarlo. Aunque sus ojos estaban cerrados y la cara lo seguía a detalle, cuando Axel por fin reaccionó, gritó lo más fuerte que él pudo, levantando a su mamá y a su abuela que llegaron lo más rápido posible. Cuando vieron lo que pasaba, su madre solo pudo decir unas palabras. Ya se le metió algo a este cabrón.
y reaccionó rápido Esa como... es tu primera explicación. Esa es la... No, te saltas cualquier tipo de razonamiento. Ya entró un demonio. vale, ya está, ya. ya se metió el diablo aquí en la casa. Pásame un crucifijo y un huevo. Órale. Ya se metió algo en este cabrón y reaccionó rápido como si supiera que esto iba a ocurrir. Corrió hacia su cuarto y regresó con una cascarilla e hizo un círculo en todo el piso. No sé de qué sea la cascarilla, solo investigué que se usa para la santería. No sé si Solín me pueda decir para qué se usa, perdón por la interrupción, continúo con la historia. No, a ver, espera, cascarilla. Cascarilla, es que es como de... hay quien la usa como de... ¿Cascarilla como de fruta? No es, sí, como de fruta, Ok. como de algún tipo Como de... ralladura de limón. Exactamente. Ok. Sí, sí, pero no, o sea, yo no lo había escuchado que se usara como protección. He escuchado que la cascarilla de huevo de repente la muelen y sí la ocupan como protección, pero pues porque el huevo ya ves que va ligado a todo esto de absorber. Sí, y es de- como... ajá. Sí, esa es la onda O sea, pero que tiene. regresó en chinga. O sea, a mí me gusta pensar que la abuela, así como está ese de rompas en caso de... Sí, claro. Tenía una Tiene- cajita. tiene su Rompas en vidrio. caso de posesión. Gracias, ahí está la cascarilla, la Biblia, el agua. ¿Sabes? Todo ya listo. San Benito. San Benito. Exacto, sí que hay de todo. Ok. Rompas en caso de Rompas en posesión. caso de posesión. Sí, 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 claro. Abajo, rompas en caso de que se te rompa una media, ¿no? Sí. Tiene varios. Tiene así. Tiene un Rompas en montón. caso de testigo de Jehová en la puerta. ¿no? Es como- Rompas en caso de menopausia, Un abanico. ¿no? Un abanico. Sí, un trapo Un mojado. abanico y estrógeno. Pero mira, esa es otra cosa que yo digo como escéptico. Si las posesiones fueran algo real con lo que vivimos y convivimos todo el tiempo, al lado de cada cosa de rompas en caso de incendio, debería haber rompas en caso de posesión. Si en cualquier claro. momento te puede pasar, pues tu Biblia, tu agua bendita. Pero Sí, bueno, sí, tu San José, tu Cristo ahí. Pregunta Sí, que sí, pero es buena pregunta. es una buena. Perdón por la interrupción, continúo. Cuando mi madre terminó de hacer el círculo, le dijo a Axel y a su abuela que lo levantaran y lo pusieran dentro del círculo. Al momento de querer levantarlo, pesaba demasiado, sobre todo porque Víctor era muy delgado y se nos hizo raro que nos costara levantarlo. Al bajarlo hacia el suelo, todo comenzó a empeorar, teniendo en cuenta de que Víctor no dejaba de insultarlos hasta ese momento donde empezó a gritar y a retorcerse, bufar como si lo fueran a incinerar vivo. Siendo muy justo, si a mí me sacaran de la cama mientras estoy durmiendo. Sí, hay gente que y se me pone así nomás trataran- porque la y me- despiertas. yo soy esa persona. O sea, yo necesito. O sea, mi mamá me compró mi primer despertador porque me dijo, ya estoy hasta la madre que me mientes la madre cada vez que-". Porque me Solo ponía porque te como despierta. fiera. O sea, de ya, pinche vieja. O sea, pero mal, terrible. Mal, Entonces, mi papá llega y es como, ten un despertador para que despiertes tú solo porque eres insoportable. Y sigo siendo. Me despierta alguien y despierto de un humor. Horrendo, sí, sí, Y no sí. se me quita como en 2 horas, ¿eh? O sea, estoy No mames. así, y jugando a Xbox. ¿no? Puta madre, ¿no? Así me despertó el teléfono. Maldita Sí, sea. no, mal. Ay, yo soñé que ya estaba muerto. Yo ya. Ojalá hubiera estado muerto. Para que no me despertaran. Para que nadie me estos despierte, pinches ok. mierdas. Pero bueno, dice, no podían bajarlo a pesar de que... Espera, cuando estaban bajando dijo cosas peores, con una voz inhumana. No saben ni qué hacen, ni con quién se están metiendo. Arrastraré sus almas al infierno si tratan de detenerme. Lo único que cuenta Axel es que no podía bajarlo a pesar de que estaba empujando sus pies con toda la fuerza al suelo. Simplemente no podía. Es como si estuviera flotando. Así que mi mamá dijo que empezaran a rezar juntos y así lo hicieron. Aunque Víctor gritaba ya como si estuviera agonizando, no dejaban de rezar y empujarlo hacia abajo. Después de unos segundos viene lo que me dejó frío en ese momento, que empezó a bajar unos centímetros la cabeza de Víctor, se volteó rápido hacia su mamá y dijo lo siguiente. ¿Crees que me puedes detener? ¡Ja, ja, 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 ja! Si yo soy más fuerte que todos ustedes, no creas que tú o tu grupo de brujas, información importante, pueden contenerme. Tú aceptaste dármelo. Ellas lo dijeron. Cuando al fin uno de sus pies logró tocar el suelo, fue cuando un silencio sepulcral asoló la habitación. Víctor cayó al suelo, aún dormido. Lo despertaron y aunque no recordaba nada, le dolía el cuerpo y tenía mucho frío. Después de esto continuó normal. Víctor sigue bien y no ha sufrido algo desde ese día. Al contrario de Axel, vivió una pesadilla después de eso. ¿Recuerdan que le conté anteriormente? Pues al parecer la mamá de mis primos pertenece a un grupo de chamanería y brujería, aunque para mi punto de vista es una secta. Pero bueno,
¿Qué se le puede hacer? No recuerdo el nombre del grupo, aunque siempre me fijo en eso para poder investigar. En esta ocasión mi cerebro no mantuvo eso, aunque quisiera que lo investigaran. Pero para no hacer la historia más larga, Axel visitó a este grupo unos días después de, al entrar, vio mucha gente, no recuerda si estaban vestidos, igual no es punto, pero al entrar se acercó. Creo que tu grupo de brujas puede ser un club de swingers. Sí, claro, Y también entonces puede cuando ser. le dicen al Sí, marido, ¿a dónde como, vas? No, a las brujas. no, a las Voy, brujas, a me las están brujas. esperando las brujas y ya, pues, no. Ya. Igual no es el punto, pero al entrar se acercó a una mujer que al parecer no era de México por su acento. Le dice a su madre si es que él estaba a prueba, pero simplemente responde que no, que él no es el mayor. En eso la tipa lo olfatea y le dice que está lleno de candela, pero que una oscuridad muy profunda lo está pudriendo por dentro. ¿La candela es algo bueno? Sí, como algo así como vitalidad, así, ¿sabes? Como traes candela. Como en de el sabor cuerpo, latino. Sí, claro, trae, Ya, ok, trae ok. mucha candela. Trae pero- mucha candela, tío. Ya. Sí, a lo mejor por eso dice que el acento que era como diferente sí Ok. puede ser. Es que tú, chico, traes mucha candela, pero traes ahí como algo que se te está pudriendo. Ok, sí, podría ser cubano y mucho Sí, yoruba claro. en Cuba. Dentro de eso, la mamá de Axel lo aparta y le dice que no le diga nada. Y que haga todo lo que le dicen y que haga todo lo que le dicen sus excepciones. Axel le pregunta a qué prueba se refiere la mujer y mi tía le cuenta que para poder unirse a un grupo tenía que proteger a uno de sus mayores tesoros en la vida, su hijo, por lo que estaba tan preparada y parecía que sabía qué hacer. Rompas en caso de sí, posesión. que eso iba a pasar y por eso el demonio le dijo que ni su grupo de brujas podría detenerlo. En eso Axel se enoja con su mamá por dar a su hijo para permanecer a estos locos. Ah, espera, entonces no es que tenía que proteger, o sea, más bien, No. el Habían diablo entregado. iba a atacar Ajá, porque lo como habían pago entregado. para entrar al club de swingers. No. O sea, como que en el grupo de brujas habían entregado al niño y al mismo tiempo le habían hecho una protección para que no se lo llevara, porque la mamá ya sabía que esto iba a suceder. Señora, una manera maravillosa de no tener que proteger a su hijo es no ponerlo en el peligro a usted. Sí. Eso es suficiente. Es como de, no, ¿qué está haciendo? Pues estoy poniéndole un flotador a mi hijo porque lo voy ¿Para a qué? tirar a un río. Eso es bueno también, no sé. O sea, no lo tiras. Dice, Espérame, me moví por estarme riendo. Había una pesadilla, para no hacer la historia Me larga. entregó para entrar a su club. Sí. Axel le preguntaba a qué prueba se refería la mujer, listo. Axel le preguntaba a qué prueba se refería la mujer y mi tía le cuenta que para poder unirse a este grupo tenían que proteger a uno de los mayores tesoros de la vida, su hijo. Por eso estaba tan preparada y parecía que sabía qué iba a hacer y por eso el demonio le dijo que ni su grupo de brujas podría detenerlo. En eso Axel se enoja con su mamá por dar a su hijo para pertenecer a estos locos. Le pregunta qué hubiera pasado si no estaba él o si Víctor hubiera salido lastimado. Su mamá solo se quedó callada. Axel se iba a retirar cuando su mamá le dice que se espere, que no se podía ir, pues el grupo iba a empezar a comenzar a destruir la oscuridad que pudría su candela. Bueno, La oscuridad que ellas habían invitado a Exactamente. entrar a su candela. Bueno. Si usted deja en paz la candela de su hijo, la candela de su hijo está bien. aquí acaba todo, la historia continúa, pero siento que me alargué demasiado, se las contaré otro día. Nos vemos, Solín y Luis. Hasta la próxima, un saludo al equipo de producción. Esa fue la historia de cómo mi mamá entregó a un hijo. Mira. Qué cara, ¿no? Pues sí, su tía, porque realmente era su tía la que estaba entregando. Todo esto, o sea, afortunadamente no puedes entregar el alma de alguien, pero ya aquí la historia de terror Es la mamá. es que esta persona Está entrando a un culto. estaba dispuesta en lo que a su creencia concierne, dispuesta a entregarle el alma de su hijo, o de cualquier persona, pero de su hijo específicamente, para entrar a un club en donde, ¿qué hacen? ¿Tejen? O sea, Sí, no sé qué tanto puedan hacer como para que diga, o sea, como que ningún club que pienso valdría la pena, ni porque tengas campo de golf, sacrificaría a mi hijo. exacto. ¿Sabes? Sí, o sea, ¿qué tienen? Ni porque hubiera ¿Spa? alberca, sí. No, por un spa. Sí, alberca de olas, sí, a lo mejor sí. Sí, la verdad, sí. Bueno, O alberca sea, de olas sí. Sí, alberca es de como olas, de, güey, sí, sí, un sí. tiempo compartido, ¿no? O sea, como, Ándale, como en ándale. Progreso Mérida, ¿no? Así Ándale, como eso. sí, puede ser, sí. Si hay río salvaje, órale. Río Sí, lento. Sí, hay este río que puede ir con boya. Ah, bueno, órale. Igual y si pienso, ¿qué
¿Qué tan grande el hijo? Uno de esos bares que son alberca. Que no tienes que salir de la mames, qué alberca y nada más te rico. sirven chupes ahí. Sí, sí, sí. Que tienen eventos de lanzallamas a las 10 de la noche. Me Es con encanta, muchos resorts. De tiki, ¿no? Así De como de tiki. taratata, sí, exacto. Me encantan las cosas que entretienen a los extranjeros. A en los hoteles de extranjeros. aquí. El chupe, para empezar. El chupe, Ya sí. Lo que es interesante es que empezamos juzgando a esta mujer y dijimos, bueno, depende del club. O sea, la verdad, depende Sí, del club. también depende ¿Qué del tanto club. quieres a tu hijo? La neta, tienes otro y ya. O sea, Sí, sí. no pasa nada. Ese hijo no te va a dar un río salvaje, no Exacto. creo. Sí, no. Suite presidencial. Sí, no, nunca. Ay. ¿Quién sabe? Pero ya veremos. Gracias por la historia. Qué No, buena de está. verdad, muchas Qué gracias. buena está. Pero Muy bueno, ¿quieres continuar con este duelo? ¿Quieres que empiece yo o empieces tú? ¿Tú qué traes ahora? Yo te traigo una historia de terror de un tipo que me gusta su nombre, la verdad se llama Guy Guy de Maupassant. Vas a leer a Guy de Maupassant. Está Guy increíble. de Maupassant. Ok. Es muy famoso. Entonces, Yo traigo. Mira, yo estoy cambiando un poco mi giro. sí, porque ya los Porque- traumé. ¿Uno? Ya los traumé mucho, la verdad es que sí. O sea, siento que lo voy a empezar a campechanear quizás un poco porque ahora en vez de hablar de algo, o quizás es peor, en vez de hablar de algo que pasó, voy a hablar de algo que definitivamente va a pasar. No es una cuestión de sí, es una cuestión de cuándo. Ok. Y esto va a pasar. A ver. Lo que me hizo, entre muchas cosas, lo que me hizo elegir este tema es que yo hace unos años recibí un mensaje de texto de un ser querido, sin decir quién, mamá, que decía, ten cuidado hoy porque va a haber una llamarada solar y una tormenta solar y los electrónicos van a explotar. Ujú. Que, a ver, si ha llegado a suceder ese evento. El tema es sí y no, Sí, y vamos sí. a hablar de por qué sí, por ¿Y qué por no. qué no? Pero el tema era que, o sea, el miedo era que va a pasar una llamarada solar y yo le decía, ma, a menos que te hayas graduado en astrofísica, Sí. no se pueden predecir estas cosas, se pueden observar cuando están empezando a ocurrir, pero no se pueden predecir. Pero No, entonces y me aparte puse- ocurren muy rápido, eso es lo que yo ocurren sé. relativamente rápido pero sí me puse a pensar, porque a mí me encantan los horrores cósmicos de verdad. O sea, las cosas que están pasando Sí, ahorita. como los agujeros negros. Como los agujeros negros y como los pulsares y como los cuasares. Y todas estas cosas que son de verdad extraordinariamente terroríficas y que están ahorita pasando en el espacio por millares. Sí, Por y que cientos podrían de ocurrir, millares. lo que tú dices. O sea, Exacto. que algo choque contra la Tierra es algo que podría ocurrir. Es algo no, pero aquí estamos. Es más porque esto- predecible. no, esto va a ocurrir. No es como un hoyo negro entrando al sistema solar, que es altamente improbable. Improbable. Altamente improbable porque, o sea, el espacio es, citando a Douglas Adams, grande. Pero vamos a leer qué pasa con esto. Y voy a leer este artículo excelente y lo pueden consultar en nuestras fuentes de Matt Ribel, que escribe para la revista Wired. El artículo se llama, bueno, lo tituló como la canción de los Beatles, Here Comes the Sun. Aquí viene el sol y continúa. A terminar con la civilización. Me encanta. Gran Here título, comes the sun. gran inicio. Here comes the sun. A matarte. Here comes the sun. Te a la quemarte. pelaste. Here comes the sun. Perdón, Te da ¿podemos cáncer. pausar un momento en lo que me voy a sonar? Porque me estoy muriendo de A ver, alergias. dale. Perdón, listo. Todo bien, todo bien. Entonces, este artículo se llama Aquí viene el sol a terminar con la civilización. A un fotón, el fotón siendo la partícula que es la luz, Sí, claro. de la que echa luz, a un fotón el sol le parece un club nocturno abarrotado. En su interior hay 27 millones de grados y está lleno de cuerpos excitados. Átomos de... ¿Sí? Ese es el término. Como un antro. Ese Como es, dices. es un antro. Sí, es un antro. Átomos de helio fusionándose, núcleos colisionando. Núcleos colisionando. Este es mi porno. Núcleos colisionando, positrones escapándose junto con neutrinos. Cuando el fotón se dirige hacia la salida, la trayectoria le tomará, en promedio, un fotón del centro a salir del Sol, 100.000 años. Le tomará salir. No hay forma rápida de abrirse paso entre 10 septillones de bailarines, incluso si uno se mueve a la velocidad de la luz. Wow. Una vez en la superficie, el fotón puede emprender solo su camino hacia la noche. O, si emerge en el lugar equivocado en el momento equivocado, puede quedar atrapado dentro de una eyección de masa coronal. Una multitud de partículas cargadas con el poder de trastornar civilizaciones.
La causa del alboroto es el campo magnético del Sol. Generado por el movimiento turbulento de partículas en el núcleo, comienza como una serie ordenada de líneas de norte a sur, pero distintas latitudes de la estrella fundida giran a velocidades diferentes, 36 días en los polos y apenas 25 días en el ecuador. Muy rápidamente esas líneas, el campo magnético de la Tierra es como muy ordenadito. Ok. Y nos mantiene vivos, nos bloquea mucha radiación. Pero el del Sol, como tiene velocidades diferentes de rotación dentro de sí mismo, entonces, esto es lo que pasa. Muy rápidamente, esas líneas se estiran y se enredan, formando nudos magnéticos que pueden perforar la superficie y atrapar materia debajo de ellos. Desde lejos, las manchas resultantes parecen oscuras, las llamadas manchas oscuras del Sol. Sí. Se conocen como manchas solares. Típicamente, la materia atrapada se enfría. Se enfría relativamente. Sigue estando a miles de grados, pero relativamente. Sí, pero a comparación del Sol. A comparación del Sol. Típicamente la materia atrapada se enfría, se condensa en nubes de plasma y vuelve a caer hacia la superficie en una lluvia coronal ardiente. A veces, sin embargo, los nudos se desenredan espontáneamente como una liga. Sí, como un latigazo. Sí, como un latigazo. Y de forma violenta. La mancha solar se convierte en la boca de un arma. Los fotones estallan en todas las direcciones y una bala de plasma magnetizado sale disparada hacia el exterior. El Sol ha jugado esta ruleta rusa con el sistema solar durante miles de millones de años. Qué buen escritor es este. Durante miles de millones de años, disparando a veces varias eyecciones de masa coronal en un solo día. La mayoría no se acerca ni remotamente a la Tierra. Harían falta siglos de observación humana antes de que alguien pudiera mirar directamente hacia el cañón mientras ocurría. A las 11:18 de la mañana del 1 de septiembre de 1859, Richard Carrington, un cervecero de 33 años y astrónomo aficionado, estaba en su observatorio privado. Qué locura. Porque güey. la cerveza deja Sí, dinero. Claro, en lo que te ¿Qué haces empedas. tú? Sí. ¿En dónde te encontramos en un sábado? En mi observatorio privado. porque Oye, soy pero aficionado. es buena razón para estar tomando, ¿no? Como decir, me tomo De una huevos. cervecita en Pero lo que aparte, veo el cielo. me encanta que su hobby sea la ciencia. Te amo. Y aparte, 33 años. Está en edad. Sí. Ok, yo habría salido con él. Un cervecero de 33 años y astrónomo aficionado estaba en su observatorio privado dibujando manchas solares que estaba observando. Un acto importante, pero rutinario de registro científico. En ese momento, las manchas estallaron en un cegador haz de luz. Carrington salió corriendo en busca de un testigo. Muy buen científico. Necesito que alguien me diga que la mamada que estoy viendo está Es ocurriendo. real, claro. Cuando regresó un minuto después, la imagen ya había vuelto a la normalidad. Carrington pasó la tarde intentando comprender la anomalía. ¿Había captado su lente un reflejo accidental? ¿Había pasado un cometa o un planeta desconocido entre su telescopio y la estrella? Mientras reflexionaba, una bomba de plasma avanzaba silenciosamente hacia la Tierra a varios millones de millas por hora. El disparo había ocurrido. Cuando una eyección de masa coronal viene hacia ti, lo que más importa es la orientación magnética de la bala. Si tiene la misma polaridad que el campo magnético protector de la Tierra, has tenido suerte. Ambos se repelerán como dos imanes colocados polo norte con polo norte o polo sur con polo sur. Pero si las polaridades son opuestas, chocarán violentamente. Eso fue exactamente lo que ocurrió el 2 de septiembre, el día después de que Carrington viera el cegador destello. O sea, vio la luz es muy rápida, la onda o ¿cómo se llama? La llamarada solar, la llamarada solar va más lento. Una corriente eléctrica recorrió el cielo sobre el hemisferio occidental. Un rayo típico registra unos 30.000 amperios. Esa tormenta geomagnética registró millones. Cuando el reloj marcó la medianoche en Nueva York, el cielo se volvió escarlata, atravesado por penachos amarillos y naranjas. Multitudes aterradas se reunieron en las calles. Más allá de la divisoria continental, una aurora blanca brillante a medianoche despertó a un grupo de trabajadores en las montañas rocosas. Asumieron que había amanecido y comenzaron a preparar el desayuno. Así de brillante estaba el cielo. En Washington, D.C., chispas saltaron desde la frente de un operador de telégrafo hasta su tablero. O sea, se electrificó hasta su tablero cuando su equipo se magnetizó repentinamente. Grandes secciones del naciente sistema telegráfico se sobrecalentaron y dejaron de funcionar. Sí, que se quemaron las máquinas del telégrafo.
El evento Carrington, le pusieron el nombre del cervecero que lo observó por primera vez. El evento Carrington, como se le conoce hoy, es considerado una tormenta geomagnética que ocurre una vez por siglo, pero bastaron solo 6 décadas para que otra explosión comparable alcanzara la Tierra. En mayo de 1921, sistemas de control ferroviario en el noreste de Estados Unidos y estaciones telefónicas en Suecia se incendiaron. En 1989, una tormenta moderada, apenas una décima parte de la intensidad del evento de 1921, dejó a Quebec sin electricidad durante 9 horas después de sobrecargar la red original. En cada uno de estos casos, el daño fue directamente proporcional a la dependencia humana de la tecnología avanzada. Más electrónica conectada a la Tierra, más riesgo. A la madre, eso quiere decir que ahorita, pues, ¿cómo estamos? Cuando otra gran tormenta venga hacia nosotros, ¿cómo podría ocurrir en cualquier momento? No digas eso. La Luis. tecnología de ¿Cómo en observación. cualquier momento? En cualquier momento. No. El sol podría haber disparado hacia nosotros ahora. Ahorita. La tecnología de observación existente ofrecerá 1 o 2 días de aviso. ¿Quieres decir que el sol es tejano? No, porque sí avisa. Sí, te da El 24 tejano horas. no te Sí, tienes. te da 24 horas, olvídalo. La tecnología de observación existente ofrecerá 1 o 2 días de aviso, pero no entenderemos el verdadero nivel de amenaza hasta que la nube alcance el Deep Space Climate Observatory, un satélite ubicado a aproximadamente 1 millón de millas de la Tierra. Tiene instrumentos capaces de analizar la velocidad y polaridad de las partículas solares entrantes. Es nuestra advertencia, es nuestra alerta sísmica. Claro. Si la orientación magnética de la nube es peligrosa, este equipo de $340 millones le dará a la humanidad, con sus 7.2 mil millones de teléfonos celulares, 1.5 mil millones de automóviles y 28 mil aeronaves comerciales, como máximo 1 hora de advertencia antes del impacto. No. ¿Pero qué puedes hacer en 1 hora? Pues ya nada más te despides, ¿no? Ya nada más buscas ir con tus familiares, o sea, tienes 1 hora para Recuerda que pasarla no en van a familia. morir las personas. No, pero, o sea... Pero es una catástrofe va a ser una tecnológica. catástrofe tecnológica. Correcto. Porque también hablamos de satélites, hablamos de Equipo médico. hablamos Aviones. de internet, hablamos Submarinos. de comunicación, hablamos de que hay carros que se manejan solos ahorita, Luis Augusto. Correcto. ¡Ah! La actividad en la superficie solar sigue un ciclo de aproximadamente 11 años. Al comienzo de cada ciclo, grupos de manchas solares se forman en las latitudes medias de ambos hemisferios solares. Estos grupos crecen y migran hacia el ecuador. Alrededor del momento en el que alcanzan su máxima actividad, conocido como máximo solar, el campo magnético del Sol invierte su polaridad. La liga truena. Las manchas solares disminuyen y llega el mínimo solar. Luego vuelve todo a comenzar. No entiendo por qué hicieron falta 160 años de recopilación de datos para darse de cuenta de eso, dice Scott McIntosh, un astrofísico escocés de lenguaje brusco, pues sí, es escocés, no hacía falta decirlo, que funge como subdirector del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Estados Unidos. Te golpea directamente en la maldita cara, dice él. O sea, ¿por qué nos tardamos tanto en... ¡Ay, it's right! Ok. Se ajustó su falda y empezó, bueno. Me gusta esa guardia irlandesa. Sí. Yo lo voy a seguir cuando, Sí. cuando estoy jugando así, Leo. Hoy, en el ciclo solar número 25, desde que empezó el registro sistemático, los científicos tienen poco más que mostrar, además de ese patrón migratorio. No comprenden completamente por qué los polos magnéticos se invierten. No pueden explicar por qué algunos ciclos de manchas solares duran apenas 9 años, mientras que otros llegan a 14. No pueden predecir con fiabilidad cuántas manchas solares se formarán ni dónde ocurrirán las eyecciones de masa coronal. Lo que sí está claro es que una gran tormenta puede ocurrir en cualquier tipo de ciclo. En el verano de 2012, durante el históricamente tranquilo ciclo 24, 2 enormes eyecciones de masa coronal apenas rozaron la Tierra. Nos evitaron así por nada. ¡Fiu! Así nada. Y sonó la alarma. Y nos evitaron. Aún así, recordemos que la Tierra es absurdamente pequeña, el espacio es absurdamente grande. Y en comparación con el Sol, o sea, es Correcto. como si nos disparara el gigante, ¿sabes? Como Sí. si un gigante nos diera un manotazo. Así. Exacto, sí. O sea, que quizás los 2 dedos caen aquí y no te... Ajá, exacto. Perdón.
Ok, en el verano de 2012, durante el totalmente tranquilo, 2 enormes eyecciones de masa coronal apenas rozaron la Tierra. Aún así, un ciclo más activo aumenta las probabilidades de que una de esas casi colisiones se convierta en un impacto directo. Cuando fallen los sistemas de navegación y comunicación, los aproximadamente, nos habíamos olvidado de los sistemas de navegación, los aproximadamente 10,000 aviones comerciales en el cielo en este momento intentarán aterrizar simultáneamente. Los pilotos tendrán que orientarse visualmente, o sea que ojalá no haya lluvia, mientras los controladores aéreos utilizan señales luminosas. Si hay neblina... O sea, si hay neblina y una tormenta... No, por eso. Si hay neblina y una tormenta solar... Pues irían a un lugar sin neblina. Afortunadamente van en un avión que va bastante rápido, entonces la neblina... Sí. No, pero yo, por ejemplo, sí he estado en vuelos donde las nubes son... Sí, no ves ni madres. Constantes. No ves 3 metros afuera del avión. Exacto. Mientras los controladores aéreos utilizarán señales luminosas para guiarlos. Sin una teoría rectora de la dinámica solar, los científicos tienden a adoptar un enfoque estadístico, confiando en correlaciones fuertes y explicaciones retrospectivas para hacer predicciones. Uno de los modelos más influyentes, que ofrece poder predictivo respetable, ni siquiera bueno, respetable, utiliza la intensidad. Lo suficiente. Es que así son los científicos. No podemos saberlo por completo. Pero denos respuestas. Lo siento, no funciona así la ciencia. Utiliza la intensidad magnética de las regiones polares del Sol como indicador de la fuerza del siguiente ciclo. En 2019, un panel de 12 científicos convocados por la NASA predijo que el ciclo solar actual alcanzaría un máximo de 115 manchas solares, 115 pistolas, en julio de 2025. Muy por debajo del promedio histórico. Por cierto, es un artículo de 2022. O sea, ya pasó ese julio de 2025 y no morimos. Bien. Muy por debajo del promedio histórico de 179. Macintosh, que no fue invitado al panel de la NASA. Macintosh, que fue abierto completamente esa investigación. Por hostil. Macintosh, que no fue invitado al panel de la NASA, llama a esto física inventada. Lo amo. Cree que los modelos tradicionales se concentran en la cosa equivocada. Las manchas solares, en lugar de los procesos... se concentran en las manchas solares en lugar de los procesos que crean las manchas solares. El ciclo magnético es lo que deberían intentar modelar, no su derivado, dice. O sea, estamos viendo el síntoma en vez de buscar la enfermedad. Tienen que explicar por qué las manchas solares aparecen magnéticamente a 30 grados de latitud. Es verdad, no sabemos por qué. El intento de Macintosh para hacerlo se remonta a 2002. Lleva 24 años haciendo su misma investigación. No mames. Me prende muy cabrón, güey. O sea, de verdad. Cuando por sugerencia de un mentor postdoctoral comenzó a graficar pequeñas concentraciones ultravioletas en la superficie solar conocidas como bright points o puntos brillantes. Creo que mi jefe sabía lo que encontraría si dejaba pasar un ciclo completo, recuerda. Para 2011 pensé, cito, holy fuck. Y esto está en el holy fuck. Decidí no traducirlo. Sí, porque claro, siempre es como, perfecto. diantres. No, holy fuck. Descubrió que los bright points se originan en las latitudes más altas que las manchas solares, pero siguen el mismo camino hacia el ecuador. Para él, esto implicaba que las manchas solares y los bright points son efectos gemelos de un mismo fenómeno subyacente, uno que no aparece en los libros de texto de astrofísica. Su gran teoría unificada, desarrollada a lo largo de una década, funciona más o menos así. Cada 11 años, cuando el Sol invierte su polaridad, se forma una banda magnética cerca de cada polo, envolviendo la circunferencia de la estrella. Estas bandas existen durante un par de décadas, migrando lentamente hacia el ecuador, donde se concentran y se destruyen mutuamente. En cualquier momento dado, suele haber 2 bandas con cargas opuestas en cada hemisferio. Se contrarrestan entre sí, promoviendo una relativa calma en la superficie. Pero no todas las bandas magnéticas viven la misma cantidad de tiempo. Algunas alcanzan lo que Macintosh llama, cito, el terminador, con una velocidad inusual. Cuando esto ocurre, las bandas más jóvenes quedan solas durante unos años, sin la influencia moderadora de las bandas viejas, y tienen la oportunidad de desatar el caos. Macintosh, o sea, hay unas que duran más y no las contrarresta otra. Entonces, como que van creciendo. Se van el Sol alocando. es un reactor nuclear gigantesco que está constantemente reaccionando. Es trillones de Chernobyl ocurriendo al mismo tiempo. Eso es el Sol al que decimos, hola Sol, Sol, solecito caliente. Y el Sol, ¡pum!
Gracias. Radiación. ¿Quieres que te caliente, hijo de la chingada? Órale. Ok. Macintosh y su colega Masumi Dikpati creen que el momento del terminador es la clave para pronosticar manchas solares y, por extensión, eyecciones de masa coronal. Cuanto más rápido desaparece un conjunto de bandas, más dramático será el siguiente ciclo. Según sus datos, el terminador más reciente ocurrió el 13 de diciembre de 2021. En los días siguientes, la actividad magnética cerca del Ecuador se disipó, mientras que el número de manchas solares en latitudes medias se duplicó rápidamente. Debido a que este terminador llegó ligeramente antes de lo esperado, Macintosh predice una actividad superior al promedio para el ciclo solar actual. Para el 2026. Estamos en el que estamos ahorita, en el ciclo en el que estamos ahorita. Macintosh, astrofísico, postdoctorado en astrofísica, creando una teoría unificada sobre por qué ocurre el Sol. Este señor dice que estamos en un ciclo muy fuerte. No mames. Con un pico Pero eso sí me daría muchísimo miedo. O sea, para empezar, pues nosotros no podríamos trabajar. O sea, bueno, sí, no yo aquí. pienso más en los pacientes de cirugía, pero qué Sí, bueno claro. que tú te fuiste a lo de verdad importante. No. Un podcast de dos pendejos. No, claro digo, que sí. no, porque ya mencionamos, o sea, todo, o sea, Sí. sistema de navegación, No podríamos médicos, o sea, pero es eso, o sea, incluso habría mucha gente que no podría, O sea, no duraría para siempre. no tendría O sea, no ingresos. es como que regresaríamos no, a la edad de piedra. no, sé que no, pero Ajá. ¿cuánto tiempo? Es un Depende. Sí, ¿qué pasa? Depende de qué pase, qué intensidad. Depende terroríficamente, y vamos a llegar a eso, de qué tanto ha invertido tu país Ah, en no, infraestructura. Cuando la próxima tormenta solar se acerque a la Pinches Tierra. chinos. Cuando la próxima tormenta solar se acerque a la Tierra y el satélite del espacio profundo emita su advertencia, quizás con una hora de anticipación o quizás con apenas 15 minutos si la tormenta es particularmente rápida, sonarán alarmas en las naves espaciales tripuladas. Claro, corren un riesgo muy importante. No grande. tienen el campo magnético que Los astronautas se dirigirán a módulos estrechos revestidos con materiales ricos en hidrógeno, como el polietileno, que impedirán que los protones del plasma destruyan su ADN. Estamos hablando de trillones de microbalas atravesando un cuerpo. Así. Se tienen que meter a estos Sí, lo refris. destruirían, Se lo tienen que meter a destruirían. estos refris. O sea, va a sonar la alarma en su nave y se tienen que meter, que ya tienen su refri. En caso de Sí, claro, pero rómpase en caso Pero no mames que te destruye solamente los puros... el ADN. Sí, te atraviesan trillones de protones al mismo tiempo. Ahí está. Y si te haces líquido, casi. No, Eso porque es- solo ay, qué destruyen tu horror. ADN. Entras en síndrome de radiación aguda. La hazaña humana. Podrían permanecer ahí flotando durante horas o días, dependiendo de cuánto dure la tormenta, esperando a que pase. El plasma comenzará a inundar la ionosfera terrestre y el bombardeo de electrones hará que las radios de alta frecuencia dejen de funcionar. Las señales GPS, transmitidas mediante ondas de radio, desaparecerán junto con ellas. Las zonas de cobertura de telefonía celular se reducirán, no desaparecerán, pero se Pero se reducirán. reducirán. El círculo que indica tu ubicación en Google Maps, lo pone en nuestro idioma nuestro querido autor, se expandirá. O sea, no sabe exactamente dónde estás. Sí, claro. A medida que la atmósfera se No caliente. sé que estás en México, va a decir Google Maps. En México está. Ubicación, América del Norte. Ubicación, la Tierra. Ok. Exacto. A medida que la atmósfera se caliente, se inflará y los satélites comenzarán a perder velocidad, desviarse de curso y correr riesgo de colisionar entre sí y con basura espacial. Algunos incluso caerán completamente fuera de órbita. Sí, eso es justamente lo que yo decía de el de no va a durar tanto, pero por tú. O sea, si nosotros dependemos de un satélite para que esto llegue a usted. Si ese satélite solamente se va de la órbita, ¿cuánto tiempo va a tardar para que regrese a órbita? Correctamente. No sabemos. La mayoría de los satélites modernos están equipados para soportar cierta cantidad de radiación solar, pero en una tormenta suficientemente fuerte, incluso la tarjeta de circuito más sofisticada que existe se puede freír. Cuando fallen los sistemas de navegación y comunicación, no dice sí, dice cuándo. ¿Cuándo? Cuando fallen, la flota aérea comercial, unos 10,000 aviones en el cielo, intentará aterrizar al mismo tiempo. Aquellos que vivan cerca de instalaciones militares podrán ver aeronaves gubernamentales despegando apresuradamente. Cuando los sistemas de radar se bloquean, se activan protocolos de defensa nuclear, porque tu enemigo podría aprovechar que no hay radar para bombardearte.
A través de una propiedad extraña y poco intuitiva del electromagnetismo, la electricidad que atraviesa la atmósfera comenzará a inducir corrientes en la superficie terrestre. A medida que estas corrientes recorran la corteza terrestre, buscarán el camino de menor resistencia. En regiones con roca resistiva, en Estados Unidos, especialmente el noroeste del Pacífico, la región de los Grandes Lagos y la costa este, la ruta más conveniente es hacia arriba, atravesando la red eléctrica. Si solo 9 transformadores explotaran en los lugares equivocados, Estados Unidos podría experimentar apagones de costa a costa durante meses. 9 transformadores es todo. Los transformadores equivocados y explotan. Sí, sí, sí. Forma. Sí. Se acabó. No mames. Ahora Modelar, sí me dejaste chueco, aparte, no mames. modelar cómo fallaría la red eléctrica durante otra tormenta de clase Carrington. Así se llama, tormenta de clase Carrington. No es sencillo. Las características individuales de los transformadores, edad, configuración, ubicación, suelen considerarse secretos comerciales. Metatech, una firma de ingeniería contratada frecuentemente por el gobierno estadounidense, ofrece una de las estimaciones más sombrías. Concluye que una tormenta severa. Severa. ¿Qué pasa? Perdón, sí La soy alergia. ligeramente disléxico. Comparable a las de a las de 1859 o 1921, podría destruir 365 transformadores de alto voltaje en todo el país, aproximadamente una quinta parte de los que están en operación. La falla prolongada en una red eléctrica nacional es territorio desconocido para la humanidad. Pero es lo mismo que te digo, sobre todo porque ahorita dependemos de la tecnología demasiado, amigo. Demasiado. Hay gente que no puede escribir un párrafo sin preguntarle a ChatGPT qué vamos a hacer. Hogares y oficinas perderían calefacción y aire acondicionado, cosa que representa la muerte para muchos lugares de la Tierra. Sí, claro. La presión del agua. Sí, si te quedas sin aire acondicionado en Mexicali. Sin calefacción, exacto. No. O a menos 40 grados en Siberia. Sí, claro. Ok. La presión del agua en duchas y grifos disminuiría. Los trenes subterráneos se detendrían a la mitad del trayecto. El tráfico urbano avanzaría sin semáforos. Piensen en el DF sin semáforos. Es casi lo mismo. Ay, sí, es más o menos lo mismo. Realmente, así que digas, ay, lo respetamos mucho. La producción de petróleo se detendría. ¿Se acuerdan lo que pasó con el estrecho de Hormuz y con el Suez y todo eso? Bueno, pues ahora se detuvo por completo. Se detendría. La bendición de la logística moderna, que permite a los supermercados almacenar apenas unos días de mercancía, se convertiría en una maldición. Las despensas comenzarían a vaciarse en cuestión de días. Sin embargo, el mayor asesino sería el agua. El 15% de las plantas de tratamiento del país en Estados Unidos atienden a 75% de la población y dependen de sistemas de bombeo que consumen enormes cantidades de energía. Esas bombas no solo distribuyen agua limpia, también eliminan todo el lodo contaminado con químicos y enfermedades que fluye hacia las instalaciones de aguas residuales. Sin electricidad, estos sistemas podrían desbordarse, contaminando las fuentes de agua superficiales restantes. No mames. Solo se han hecho cosas durante los últimos 100 años, solo se han hecho cosas que magnifican enormemente la vulnerabilidad de la Tierra frente a estas tormentas. La buena noticia es que ya existe una solución técnica. No. Mitigar esta amenaza podría ser tan simple como equipar los transformadores vulnerables con capacitores, dispositivos relativamente baratos que bloquean el flujo de la corriente directa. Sin embargo, muchos países no han agregado los capacitores a sus redes eléctricas, incluyendo la gran parte de México. Me tomé la libertad de investigar. Bajo presión. Sí, no hay medicinas que va a haber. Que va a haber transformadores con capacitores. Ahora, termina el artículo ya para terminar, porque ya terminé con la parte dramática. Termina el artículo hablando de la gran poca preparación, la gran falta de preparación que hay ante esta tormenta. Mundial. ¿Cuál es la estimación en porcentaje? La estimación es que una tormenta eléctrica de esta severidad tiene un 12% de ocurrir en los próximos 10 años. Ese silencio, ¿eh? Ese silencio. 10 años, ¿en los próximos 10 años? Correcto. Hay un 12% de probabilidad de que tú y yo los próximos 10 años podamos experimentemos ver un esto. evento Carrington. Una tormenta Carrington. Y lo peor es lo que dice, puede pasar, o sea, ¿cuánto tardó en llegar a la Tierra? ¿24 horas? Tarda 24 horas, pero nos tardamos, o sea, nuestro sistema de advertencia, porque sí. solo es un flashazo, pero ese flashazo puede significar que va para allá, o que va para allá, o que va para allá, o que va para allá. Tenemos un sistema de advertencia que nos dice en qué dirección va, eso nos puede dar
de 1 hora, de 15 minutos a una hora de advertencia. O sea, ¿suficiente para qué? O sea, Para hacerte bolita. desconectar mi computadora de juegos, el Xbox. Sí, sí, sí. ¿no? Así pues como todo. desconectarlo. Desconectar todo. No, ya está. Prender una Sí, vela. para que no explote todo así. Ir al Oxxo por velas, ¿no? Ir al Oxxo por velas. Sí, sí, sí. Y Hacer esa tus compras de es- pánico en 40 minutos. Y eso Porque es lo que el podría agua, pasar. el agua, loco. Agua, No lo las puedo creer. enfermedades, no hay purificación, no. Lo bueno que vivo cerca de un río. Yo Tú. es lo que haría. Tú. Yo es lo que haría. Exacto. Sí, subirme al río, ¿sabes? Como decir, bueno. En pues cambio, ya. Iztapalapa es como de, esas nenas, güey. Nenas, nos vale. Y esa es la historia de la cosa que no ha pasado, pero va podría a pasar. pasar. No, va a pasar. Es una certeza. Solo es cuestión de cuándo. ¡Ay, Luis! Que duerman Sana bonito. Siempre, Duerman man. bonito. Duerman bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a leer algo más bonito entonces. No, el día de hoy quiero leerles uno de mis cuentos. Me dejaste muy traumado con esto, no va a Lo dormir. siento muchísimo. Es como lo de. Como cuando me creí la de la combustión espontánea. Antes sí creía cuando lo de la combustión espontánea, ya ves que estaba como mucho esa teoría de pues quemarte de repente. Que resulta que no es verdad. Pero que en su momento estaba como, yo le tenía mucho miedo a eso. Como decir, güey, ¿por qué le voy a tener miedo a un fantasma si puedo quemarme vivo de repente de la nada sin ningún tipo de advertencia? O un terremoto. O el sol. Ay, debería ser un capítulo, sobre todo específicamente para nuestros amigos de la CDMX, ¿el hundimiento? sobre lo que sería un megaterremoto. No. Es divertidísimo. Porque No. yo no entiendo por qué la gente le tiene miedo a los fantasmas. Yo cuando siento miedo en la noche, siento miedo de esto. Del El sol megaterremoto. disparándole a la tierra. ¿Quién diría que el sol era tan malo? Sí, cantaba. Pero bueno, voy a leer la historia de el señor Guy de... ¿Cómo se pronuncia, Luis? Maupassant. Maupassant. Guy de Maupassant, titulado La Muerta. Es que iba a decir Guy de Mazapán. Sí, exacto, Guy de Mazapán. Guy de Mazapán. Pero te burlas de mí cuando dices que es el ilegal fuera, pendejo. Es que fue muy chistoso. Está bien. Muy chistoso. Sobre todo por el contexto. ¿Sabes? Si ser ilegal fuera pendejo, yo ya estaría arrestado. Ya está. Pero bueno. La había amado desesperadamente. ¿Por qué se ama? Cuán extraño es ver un solo ser en el mundo, tener un solo pensamiento en el cerebro, un solo deseo en el corazón, un solo nombre en los labios. Un nombre que asciende continuamente como el agua de un manantial, desde las profundidades del alma hasta los labios. Un nombre que se repite una y otra vez, que se susurra incesantemente en todas las partes como una plegaria. Voy a contarles nuestra historia, ya que el amor solo tiene una, que es la de siempre, la misma. La conocí y viví su ternura. Viví de sus caricias, de sus palabras en sus brazos, tan absolutamente envuelto, atado y absorbido por lo que procedía de ella, que no importaba ya si era de día o de noche, ni si estaba muerto o vivo, en nuestro antiguo mundo. Y luego ella falleció. ¿Cómo? No lo sé. Hace tiempo no sé nada, pero una noche llegó a casa muy mojada porque estaba lloviendo intensamente. Al día siguiente tosía y tosió durante toda la semana y tuvo que guardar cama. No recuerdo ahora qué ocurrió, pero los médicos llegaron, escribieron y se marcharon. Se compraron las medicinas y algunas mujeres la hicieron beber. Sus manos estaban muy calientes, sus sienes ardían, sus ojos estaban brillantes y tristes. Cuando yo le hablaba, me contestó, pero no recuerdo lo que decíamos. Lo he olvidado todo, todo. Ella murió y no recuerdo perfectamente su leve y débil suspiro. La enfermera dijo, y yo comprendí. Me consultaron acerca del entierro, pero no recuerdo nada de lo que dijeron. Perdón. Nada, no he comprendido nada. Justo solo la enfermera le dijo como, ya comprendí. Porque dice, no recuerdo ni el murmullo de su voz, lo he olvidado todo. Ella murió y recuerdo perfectamente su leve y débil suspiro. La enfermera dijo, y yo comprendí. Me consultaron acerca del entierro, pero no recuerdo nada de lo que dijeron.
aunque sí recuerdo el ataúd y el sonillo del martillo cuando clavaban la tapa para encerrarla, enterrándola allá adentro. Oh, Dios mío, ella estaba enterrada ella, en aquel agujero. Vinieron algunas personas, mujeres, amigas. Me marché de ahí corriendo. Corrí y luego anduve a través de las calles. Regresé a casa y al día siguiente emprendí un viaje. Ayer regresé a París y cuando vi de nuevo mi habitación, nuestra cama, nuestros muebles, todo lo que quedaba de la vida de ese ser humano después de su muerte, me invadió tal oleada de nostalgia, y a pesar de que sentí deseos por abrir la puerta y arrojarme a la calle, no podía permanecer entre aquellas cosas, entre aquellas paredes que habían encerrado y que habían cobijado y que aún conservaban el millar de átomos que había dejado su piel, su aliento, en sus imperceptibles grietas. Cogí mi sombrero para mancharme y antes de llegar a la puerta pasé junto al gran espejo del vestíbulo, el espejo que ella había colocado allí para poder contemplarse todos los días de pies a cabeza. En el momento de salir, para ver si ella se caía bien o si lo que llevaba era lindo, desde sus pequeños zapatos hasta su gran sombrero. Me detuve delante de aquel espejo en el cual se había contemplado ella tantas veces que el espejo tendría que haber conservado su imagen. Ella estaba ahí de pie, temblando con los ojos clavados en el cristal, en aquel liso y enorme vacío cristal que le había contenido por entero y que le había poseído tanto como yo. Ay, qué fuerte. Tanto como mis apasionadas miradas. Sentí como si mi amada en aquel cristal estuviera tocando. Estaba frío el recuerdo. Triste espejo, ardiente espejo, horrible espejo, que me hace sufrir tales momentos, tales tormentos. Dichoso el hombre cuyo corazón olvida todo lo que lo ha mantenido contento, todo lo que ha pasado delante de él, todo lo que ha mirado de sí mismo, todo lo que ha reflejado en su artefacto, en su amor. ¿Cuánto sufro? Me marché sin saberlo, sin desearlo, hacia el cementerio. Encontré su sencilla tumba, una cruz de mármol blanco con una leve inscripción. Amó, fue amada y aún así murió. Ella está debajo, descompuesta. Ah, Guy de Maupassant, hijo de... Qué horrible. Sollocé con la frente apoyada en el suelo. Permanecí ahí mucho tiempo, mucho tiempo. Luego vi que estaba oscureciendo y un extraño y loco deseo, el deseo de un amante desesperado me invadió. Dejé pasar la noche, la última noche llorando sobre su tumba, pero podían verme y echarme del cementerio. ¿Qué hacer? Buscando una solución me puse de pie y empecé a vagabundear por aquella ciudad de la muerte. Anduve y anduve. Qué pequeña es esta ciudad comparada con la otra, la ciudad en la cual vivimos, y sin embargo, no son muchos más numerosos los muertos que los vivos. Nosotros necesitamos grandes casas, anchas y muchas calles, mucho espacio para las generaciones que ven la luz del día al mismo tiempo, beber el agua del manantial y vino de los vides, y comer el pan de las llanuras. Y para todas estas generaciones de los muertos, para todos los muertos que han procedido, aquí no hay nada, apenas nada. La tierra se los lleva, el olvido los borra. Adiós. Al final del cementerio me di cuenta repentinamente que estaba en la parte más antigua, donde están los que murieron hace tiempo, mezclados con la tierra, donde las propias cruces están podridas, donde posiblemente enterrarán a los que lleguen mañana. Está llena de rosales y nadie las cuida, de altos y oscuros cipreses, un triste y hermoso jardín alimentado con carne humana. Yo estaba solo, completamente solo. De este modo me acurruqué debajo de un árbol y me escondí entre las frondosas y sombrías ramas. Esperé agarrándome de un tronco como un náufrago que se agarra de una tabla. Cuando la luz diurna desapareció del todo, abandoné ese refugio y me eché a andar suavemente y silenciosamente hacia aquel terreno lleno de muertos. Anduve de un lado para otro, pero no conseguí encontrar de nuevo la tumba de mi amada. Avancé con los brazos extendidos, chocando contra las tumbas, con mis pies, manos y rodillas, mi pecho, incluso mi cabeza, sin conseguir encontrarla. Anduve a tientas como un ciego buscando su camino. Toqué las lápidas, las cruces,
las cruces de hierro, las coronas de metal y las coronas de flores marchitas. Leí los nombres con los dedos pasándole por encima a las letras. ¡Qué noche! No pude encontrarla. No había luna. ¡Qué noche! Estaba asustado, terriblemente asustado. En aquellos y angostos senderos entre dos y heladas tumbas y solo tumbas, a mi derecha y a mi izquierda, delante de mí, a mi alrededor, en todas direcciones. Me senté en una de ellas ya que no podía seguir andando. Mis rodillas empezaron a doblarse. Pude oír los latidos de mi corazón y oía algo más. ¿Qué? Un ruido inconfundible. Un ruido confuso, indefinible. ¿Estaba el ruido en mi cabeza? ¿Era la impenetrable noche o algo debajo de la misteriosa tierra, sembrado entre cadáveres humanos? Miré alrededor de mí, pero no pude decir cuánto tiempo permanecí allí. Estaba paralizado del terror, helado, espantoso, dispuesto a morir. Súbitamente tuve la impresión de que la losa de mármol sobre la cual estaba sentado se estaba moviendo. Se estaba moviendo desde luego, como si alguien tratara de levantarse. Di un salto que me llevó hasta una tumba vecina y vi cómo claramente se levantaba la losa sobre la cual estaba sentado. Luego apareció un muerto, un esqueleto desnudo empujando la losa desde abajo con su encorvada espalda. Lo vi claramente. A pesar de que la noche estaba oscura, en la luz pude leer: aquí yace Jake Sullivan, que murió a la edad de 50 años. Amo de familia, fue bueno, honrado y murió en la gracia de Dios. El muerto leyó también lo que habían escrito en la lápida, luego cogió una piedra del sendero, una piedra muy pequeña y puntiaguda, y empezó a rascar las letras con sumo cuidado. Las borró lentamente y con las cuencas de sus ojos contempló el lugar donde habían sido grabadas. A continuación, con la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice, escribió unas letras luminosas, como las líneas que trazan los chiquillos en las paredes con una piedra de fósforo. Aquí yace Jake Sullivan. Murió a la edad de 50 años. Mató a su padre de disgustos porque deseaba heredar una fortuna. Torturó a su esposa, atormentó a sus hijos, engañó a sus vecinos, robó todo lo que pudo y murió en el más mortal de los pecados. Y no puede descansar. Cuando hubo de terminar de escribir, el muerto se quedó inmóvil, contemplando su obra. Al mirar alrededor, vi que todas las tumbas estaban abiertas y todos los muertos habían salido de ellas y todos habían borrado las líneas que les habían grabado sus parientes en sus lápidas, sustituyéndolos por sus oscuras verdades. Vi a todos esos que salían atormentados de sus vecinos maliciosos y deshonestos, hipócritas y embusteros, ruines, calumniadores, envidiosos, que habían robado, engañado, asesinado, que habían cometido los peores de los delitos, aquellos buenos padres, aquellas fieles esposas, aquellos hijos devotos, aquellas hijas castas, aquellos hombres honrados, aquellos hombres y mujeres que fueron llamados irreprochables. Todos aquellos estaban escribiendo al mismo tiempo la terrible verdad que sangraba sobre sus dedos, la cual todo el mundo ignoraba o fingía ignorar mientras ellos estaban vivos. Pensé también que ella había escrito algo sobre su tumba y ahora, corriendo sin miedo entre los ataúdes medio abiertos, entre los cadáveres y esqueletos, fui a donde se encontraba ella. Inmediatamente la reconocí, sin ver su rostro, la cual estaba cubierto de un velo negro, y en la cruz de mármol, donde poco antes había leído: amó, fue amada y murió, leí: habiendo salido un día de lluvia para engañar a su esposo, pilló una pulmonía y murió. Parece que me encontraron al romper el día, tendido sobre la tumba, sin conocimiento, muerto por aquella traición. ¿Qué cuentas? ¡Ay! Opinión controversial. No es tan mala. No. Los otros güeyes habían No, torturado, asesinado. sí. Se ve que este güey es un vato. No. Que dijo, lo peor que puede haber hacer pasado. No, pero es es que engañarme. es eso, o sea, Así como son que los la hombres. historia por eso plantea, siento que al principio pone mucho esto de la amaba. enaltece. Sí, la enaltece. O sea, el güey es... solo había una voz, Pero el solo güey es, había o sea, una mirada. Guy de Maupassant te pone muy claro que este güey es el tóxico. Sí, o sea, sí, claro.
No, y que en algún momento no podía vivir sin ella, o sea, que estaba en este punto La de imagen obsesión. los átomos que quedaban de ella en la cama. En la cama, en el espejo. O sea, que el espejo, que él soñaba con verse al espejo, y como ella se había visto día tras día tras día, esperaba que al menos su imagen hubiera quedado plasmada para verlo junto a ella. Muy, Está muy bueno. destrozador, Tremendo, pero sí está de tremendo. La vato, comparación sí está de vato. del cementerio con la ciudad. Todo está muy Todo cabrón. está cabrón. Nunca había leído este cuento. La muerte. Me encantó que me lo Está leyeras tú. increíble. Sí tengo que escribir. Señora Solín, Uy, ha qué mejorado, gusto. ha mejorado muchísimo su lectura. Casi no se trabó. Lo hizo muy bien. Sí, No, sí, sí, claro. Lo leíste Leyó súper bueno. palabras Lo leíste difíciles. súper chido. Lo No, leíste me encanta. súper Es que chido. es de los cuentos que me Gran encantan. cuento. Me encanta. Gran cuento. Nunca lo había leído. Muchas gracias. Vámonos con eso, amiguitos. Vámonos de verdad. con eso. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden que pueden mandar sus historias a santerocontreséptico@gmail.com y seguirme en todas las redes como @solinestando. Me pueden seguir en todas las redes como @Mr.drama. Bye. No engañe. Callejero, rumbero y sandero. Científico, lógico, escéptico.